Hola chicos y chicas, ahora vamos a iniciar un nuevo tema, el último de estadística descriptiva, porque ya los siguientes corresponden a los de probabilidad. Los de probabilidad van a evaluarse en el tercer parcial, o sea que este sería el último tema que se va a evaluar en el segundo parcial. Se llama medidas de correlación y en el programa aparece como regresión lineal o recta de mínimos cuadrados. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a dar lectura. Dice: es frecuente en la práctica que se estudien casos en donde se relacionan dos o más variables. Ejemplos de relaciones de dos variables se dan en el número de dependientes familiares, gasto semanal. Sí, a más miembros de la familia, pues más gasto hay a la semana, ¿no? Entonces hay una relación entre esos dos conceptos. Calificaciones, horas de estudio, ¿eh? Bueno, se supone, aunque no siempre se da, pero a mayor tiempo de estudio, pues se obtiene mejores calificaciones. Día del mes y temperatura ambiente media o promedio. Si cada día del mes en la región donde uno vive, pues hay una temperatura promedio. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Dice, distancia recorrida en un automóvil, gasto de gasolina. Sí, a mayor distancia recorrida, pues más gasto hay de gasolina. Entonces dice, ¿por qué crees que es importante realizar un estudio de relación de dos o más variables? Bueno, la mayoría de los problemas que se resuelven con cálculo diferencial integral, todos los problemas sencillos, pues se resuelven con dos variables, una variable independiente llamada x y una variable dependiente llamada y. Esto no quiere decir que no existan problemas que requieran que una variable y no nada más dependa de x, sino que dependa de más. Por ejemplo, la salud de una persona, pues no nada más depende de una sola cosa, depende pues de su alimentación, del ejercicio que haga, del descanso que tome, del metabolismo de su cuerpo, en fin, eh, depende de muchas cosas. Nosotros pues no vamos a estudiar esos casos multivariables, sino vamos a estudiar solamente la relación de dos, que también es muy común. A ver, aquí ponemos esto. A manera de ejemplo, si estás planeando ir de día de campo y quieres saber si para el próximo fin de semana va a llover, tal vez no lo puedas saber de momento porque es una pregunta que se hace a futuro. Claro, nosotros no podemos saber el futuro, ¿no? Pero si se toma en cuenta las temperaturas ambiente media, la presión barométrica media y el grado de humedad del día de hoy y de los días anteriores, es posible tener una idea de lo que ocurrirá el sábado o el domingo. Lord Kelvin, que ha sido uno de los más grandes científicos de Inglaterra, que vivió entre 1824 y 1907, decía, si aquello de lo que se habla no puede medirse o expresarse en números, el conocimiento es pobre e insatisfactorio. Es decir, Lord Kelvin basaba todas sus decisiones científicas en números. Si no tenía algún número que lo apoyara, pues prefería no tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces es lo que nos quería decir Lord Kelvin, que si nos apoyamos en números es mejor que apoyarnos en corazonadas, en lo que yo creo que o posiblemente sea, si no hay un número o varios números de por medio. Bueno, entonces dice así, en este orden de ideas es mejor hacer uso de la información numérica del pasado y del presente para tener, aunque sea, una vaga idea del futuro. Las decisiones a ciegas a la larga pueden conducir a tomar malas disposiciones. Esta es la escuela que nos dejó este ilustre científico, Lord Kelvin. Muy bien. Entonces vamos a entrar a lo que es la regresión lineal. El término de regresión da la idea de que algo retrocedió, que no hubo avance. Es un término que se debe a Sir Francis Galton y que acuñó durante sus estudios de las estaturas de padres e hijos ingleses al describir algunos de sus hallazgos como regresión a la mediocridad. Él en una ocasión, creo que en Gales, en el Reino Unido, se puso a estudiar en una región de Gales, la estatura de los padres con sus hijos primogénitos, varones. Y él se dio cuenta que normalmente los hijos tendían, al alcanzar la edad madura o de madurez, eh, a ser más altos que sus padres. Es algo que él siempre notó, pero en esa región de Gales en particular no era así. Notó que los hijos no alcanzaban la estatura de los papás, quedaban más bajitos. Entonces ahí fue cuando dijo, aquí hay una regresión en este lugar, ¿verdad? Y le llamó, pues de fea forma, le dijo una regresión a la mediocridad, así le llamó, ¿sí? Y de ahí se tomó el término regresión, ¿no? Bueno, actualmente en el ámbito de la estadística, el término regresión significa una relación entre dos o más variables. Es lógico pensar que en los niños sanos, a mayor edad, tienen mayor peso. Aquí la edad es una variable llamada independiente y el peso es otra variable llamada dependiente.
Si la relación de ambas es muy estrecha, se puede intentar establecer una expresión matemática que permita saber, al menos de manera aproximada, qué peso se espera para cierta edad en los bebés y los niños y niñas. Si se supone que dicha relación matemática es una función lineal, o sea, su gráfica es una línea recta, ¿ah? Entonces se tiene lo que se llama la regresión lineal. Existen otros modelos de regresión en donde se utilizan fórmulas que no son lineales, es decir, las gráficas no son una línea recta, tales como la regresión cuadrática, la regresión exponencial, la regresión logarítmica y la regresión trigonométrica. Por ejemplo, aquí en esta regresión exponencial es en la que se basan para estudiar el desarrollo de una epidemia o de una pandemia, es lo que están usando ahorita los expertos para predecir el comportamiento de la pandemia con una regresión exponencial. ¿Sí? Ahí las variables que se relacionan son número de días transcurridos o de semanas transcurridas y número de contagiados, o número de semanas transcurridas y número de fallecimientos por culpa de la enfermedad. ¿Sí? Esto es ya sabido de todos los científicos que en el caso de las pandemias y todo eso se ocupa la regresión exponencial. Ahí no nos sirve la regresión lineal que nosotros vamos a estudiar. De hecho, de todas estas, la única que vamos a estudiar nosotros es la regresión lineal. Pero bueno, ahí está una aplicación de esta. La regresión trigonométrica se ocupa cuando la gente consume luz, energía eléctrica. A fin de año es más porque hace frío y a mediados de año es menos porque hace calor, está el verano, entonces como que hay un pico máximo y un pico mínimo, entonces esto se adapta muy bien a la regresión trigonométrica. Entonces no todos los fenómenos que estudiamos se estudian por medio de la regresión lineal, ¿sí? Sino que hay otros tipos de regresiones. La logarítmica también se ocupa a veces en finanzas, en matemáticas financieras, en fin, bueno. El uso de uno u otro modelo matemático depende de cómo se distribuyen los datos en el diagrama de dispersión, que es la representación gráfica en un plano cartesiano de los datos expresados como pares ordenados, donde a cada valor de la variable independiente, que generalmente le llamamos x, le corresponde uno de la variable dependiente, que a esa le llamamos y. A los datos representados en forma de parejas ordenadas se les llama datos bivariados, es decir, por cada par de datos tengo un dato bivariado, así se le va a llamar. Bien, seguimos. El modelo de regresión lineal. En el modelo de regresión lineal se busca usar la ecuación de una recta de manera que su gráfica pase lo más cerca posible de todos los puntos, o sea que la gráfica de la recta pase lo más cerca posible. No va a pasar por todos, sería lo deseable, pero por los puntos se distribuyen en el plano cartesiano y vamos a buscar una recta que trate de pasar lo más cerca posible de todos. Y si puede pasar por alguno que otro encima de ellos, mejor. ¿Sí? Si un punto queda debajo de la recta, tiene un error negativo. Si está arriba de la recta, tiene un error positivo. Si está sobre la recta, que es lo deseable, el error es cero. Una recta de regresión tiene un buen ajuste cuando la suma de los cuadrados de los errores es mínima, es decir, si los puntos quedan abajo de la recta, tienen un error negativo. Si los puntos quedan arriba de la recta, tienen un error positivo. Y aquí sucede lo mismo que pasa con las desviaciones, que habíamos visto que si tomamos en cuenta los signos, al sumar las desviaciones siempre da cero, aquí también. Al sumar los errores de las rectas, si consideramos los signos, siempre va a dar cero, entonces eso no nos sirve. Ya vimos que el valor absoluto tiene problemas de tratamiento matemático, no se puede tratar matemáticamente de forma sencilla algo que tiene alguna expresión que tiene un valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado para eliminar los menos, ¿no? Es lo que se hace con la desviación estándar. Bueno, aquí también, ¿sí? Y se suman ya los errores elevados al cuadrado y se busca que eso sea mínimo. Por eso es que a la recta de regresión también se le llama recta de mínimos cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a leer. Una recta de regresión tiene un buen ajuste cuando la suma de los cuadrados de los errores es mínima, cero o cercana a cero. Normalmente es muy difícil que sea cero, entonces debe ser muy cercana a cero. Esto quiere decir que se deben elevar al cuadrado los errores para evitar los signos negativos en los mismos, ya que de no hacerlo, la suma de los errores dará cero, de manera semejante a como pasa en las desviaciones de un grupo de datos. Esta idea la trabajaron por separado en el siglo XIX en Francia, Pierre-Simon Laplace, y en Alemania, Carl Friedrich Gauss. A la ecuación de una recta obtenida de esta forma se le llama recta de regresión de mínimos cuadrados o simplemente recta de mínimos cuadrados. También se le llega a llamar recta de regresión y vamos a ver en qué consiste. Es la forma más sencilla de tratar de establecer un modelo matemático para un grupo de datos, la recta de regresión. Ya vimos que hay logarítmica, trigonométrica, exponencial, etc., ¿no? Esta es la más sencilla. Entonces dice así, por geometría analítica,
Se sabe que la ecuación de la recta en su forma de ordenada al origen es y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, que tiene que ver con la inclinación, ¿verdad? Y la b es la ordenada al origen, es donde intersecta el eje y. Y aquí lo dice, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. Muy bien. Una vez que se ha decidido usar una recta de regresión para investigar la relación entre la variable independiente y la dependiente, es necesario calcular los valores de m y de b de la recta de mejor ajuste, o sea, la que pase más cerca de todos los datos. Las fórmulas para hacerlo se dan a continuación. Estas son. ¿Sí? Para calcular m es n, que es el número de datos bivariados, por la suma del producto de x por y menos la suma de x por la suma de y, y acá abajo también es el número de datos bivariados por la suma de los datos al cuadrado menos la suma de los datos todo elevado al cuadrado. Pareciera que esto es lo mismo, esto que aquí, bueno, aquí lo voy a señalar de otra manera, pareciera que esto es lo mismo que esto, pero no, no es cierto. Una cosa es la suma de los datos al cuadrado y otra es la suma de los datos todo elevado al cuadrado, es diferente. Igual aquí es lo mismo, para calcular la ordenada al origen es la suma de todos los datos y por la suma de los datos al cuadrado en x menos la suma de los datos x por la suma de los datos xy, y abajo lo mismo, los datos bivariados por la suma de datos al cuadrado menos la suma de todos los datos al cuadrado. Que le insisto, esto no es lo mismo. Y aquí vamos a ver precisamente, n es el número de datos bivariados o el número de pares ordenados que tengo. Esta es la n mayúscula. Nótese que no es n minúscula, n minúscula es el total de datos. N mayúscula es el total de pares ordenados, de parejas de datos. Suma de x es la suma de todos los valores de la variable independiente de la muestra tomada. Suma de y es la suma de todos los valores de la variable dependiente de la muestra tomada. Suma de x por y es la suma del producto de cada valor de la variable independiente por su correspondiente de la variable. Aquí le quiere decir dependiente, perdón, aquí hay un error, esto no debe ir. De la variable dependiente de la muestra tomada. Suma de x al cuadrado es la suma de cada valor al cuadrado de la variable independiente de la muestra tomada. Es preciso aclarar que no es lo mismo la suma de datos al cuadrado que la suma de datos todo al cuadrado, como se verá en los ejemplos. El coeficiente de correlación es una medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias, o sea, que varían al azar, que son las que vamos a trabajar nosotros. Este coeficiente de correlación R es un valor adimensional que se ubica en el intervalo de menos 1 a 1. Este nos va a ayudar a ver si nosotros pensamos que entre nuestros datos existe una manera de ajustar una recta de regresión lineal o de mínimos cuadrados y que esa nos va a ser útil, pues este coeficiente de correlación nos va a decir si sí o si no. Si es muy cercano a menos 1 o a 1, entonces nos dice que sí. Si es muy cercano a 0, nos va a decir que no y tendremos que usar otro tipo de regresión como logarítmica, trigonométrica, que no lo vamos a hacer. Si nos dice que sí, entonces usamos la regresión lineal. Si nos dice que no, pues ya ahí le paramos. Y aquí lo dice precisamente, si R es igual a 1, indica una dependencia totalmente directa de las dos variables, la independiente y la dependiente. Lo que quiere decir que si la variable independiente aumenta, la variable dependiente lo hará en proporción constante. Si R es menos 1, es indicativo de que existe una dependencia total inversa. Es una relación fuerte, en donde al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuirá. O sea, cuando R1 aumentan las dos, y cuando es R-1, cuando aumenta uno, la otra disminuye. Pero ¿qué pasa si R es igual a 0? Si R es igual a 0, es señal de que no existe una relación lineal entre las dos variables. Es decir, aunque pudiera haber alguna relación no lineal, puede ser cuadrática, logarítmica, exponencial, trigonométrica, etc. Y un ejemplo en donde la relación entre dos variables no existe se da en el caso en el que se trata de relacionar el número de lista de los estudiantes de un grupo y su rendimiento en alguna asignatura. Es decir, que alguien va a sacar 10 según su número de lista. Pues eso es ilógico y es absurdo. Entonces, si nosotros tratamos de establecer una relación al calcular el coeficiente de correlación, ¿qué cree que va a pasar? Pues nos va a dar 0, muy cercano a 0. ¿Por qué? Porque no hay relación entre la calificación que obtienen los alumnos y alumnas y su número de lista. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces, podemos intentar hacer un experimento así y pues entonces esto resulta muy cercano a 0. ¿Sí? No hay relación. ¿Sí? Y no habrá relación de ningún género, es decir, ni logarítmica, ni exponencial, ni trigonométrica, menos lineal. No tiene nada que ver el número de lista con las calificaciones que obtienen las personas, ¿no? Los alumnos. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo en donde nos daría 0. Vamos a ver. Este diagrama nos va a servir. Entonces, si el coeficiente de correlación nos da menos 1, entonces tenemos que es una correlación negativa perfecta. ¿Sí? O si da 1, es una correlación positiva perfecta. Si nos da entre menos 1 y menos 0.5,
pues es válido, todavía decimos es una correlación negativa, pues no perfecta, pero sí fuerte. Igual acá, si nos da entre 0.5 y 1, es una correlación positiva fuerte. Pero ¿qué pasa si nos da entre menos 0.5 y 0? Es débil. Y ahí ya le pensaríamos, si el coeficiente de correlación nos da en este intervalo de menos 0.5 a 0, como es débil, a lo mejor y no nos sirve la teoría de la regresión lineal. Igual acá, si está entre 0 y 0.5, es una correlación positiva débil, no nos sirve. Entonces, a lo mejor ahí ya lo pensaríamos y no procederíamos. Y si da 0, de plano no hay relación, ¿verdad? Entonces, si el coeficiente de correlación nos da entre menos 0.5 y 0.5, pues no le vamos a entrar. Pero si nos da entre menos 1 y, 0.5 y menos 0.5 o entre 0.5 y 1, entonces sí, es una correlación positiva fuerte o correlación negativa fuerte. ¿Cómo se calcula ese coeficiente de correlación? Bueno, pues se ocupa esta fórmula, ¿verdad? Donde lo único que no hemos definido es que es la suma de y al cuadrado, que es esta. Que es lo mismo, es como la suma de las x al cuadrado, o sea, elevo al cuadrado los valores de x y los sumo. Acá elevo al cuadrado los valores de y y los sumo. ¿Sí? Entonces, todos los elementos ya han sido mencionados con la salvedad de que la suma de y al cuadrado, que es la sumatoria de cada valor de y elevado al cuadrado. Del error estándar no vamos a trabajarlo, aquí está la fórmula, pero ese no lo vamos a manejar. Nos vamos a pasar directo a los ejemplos. Dice, número 1. En una investigación educativa se desea saber la influencia del conocimiento algebraico en los resultados finales de la asignatura de física en una muestra de 10 estudiantes que han cursado ambas asignaturas y que fue escogida al azar de un plantel de bachillerato. Determina la ecuación de la recta de regresión de mínimos cuadrados e interpretar su pendiente y ordenada al origen. Calcular también el valor promedio en física que se espera para una calificación de álgebra de 85 puntos. El coeficiente de correlación y el error estándar, que ese no lo vamos a ver. Entonces aquí está. O sea, lo que se busca, es una aplicación a la investigación educativa. Aquí se toman las calificaciones finales de un curso de álgebra. Y aquí se toman las calificaciones finales de un curso de física. Es obvio que la física se apoya en el álgebra porque tiene fórmulas y hay que hacer despejes y cosas así. Entonces, la física se apoya en el álgebra. Entonces, quieren estudiar en esa escuela en particular qué tanto influye el resultado del álgebra con las calificaciones de física en una muestra de 10 tomada al azar. Es una muestra representativa, o sea que las conclusiones que saquemos aquí valen para los alumnos de esa escuela nada más. No valdría para todos los alumnos del mundo, porque no tomé una muestra representativa de todos los alumnos de bachillerato del mundo, solamente de esa escuela. Bueno, entonces ahí tenemos los datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuáles son los datos X y cuáles son los datos Y. Porque puede ser que esté al revés, puede ser que estos sean Y y estos sean X. O puede ser que estos sean X y sean Y. ¿Cómo logro averiguar eso? ¿Qué es lo que me pregunta? Aquí, calcular el valor promedio en física que se espera para una calificación de álgebra de 85. Eso me da la clave. ¿Dónde está la incógnita? Quiero saber la calificación de física. Física. Bueno, pues donde está la incógnita, eso es Y. Y entonces esto tendrá que ser X. Siempre en la incógnita, ahí esa columna va a ser la Y. Entonces aquí la incógnita es calcular el promedio de física. Entonces, para una calificación de álgebra de 85, aquí tengo una calificación de 85, ¿cuál es el valor esperado en física? Entonces la incógnita está en física, entonces es la Y, la otra es X. En muchas aplicaciones ya me dicen quién es X, quién es Y, bueno, entonces ya me quito de problemas. ¿Sí? Pero aquí la Y es donde está la incógnita, eso es siempre. Muy bien, entonces aquí alguien puede decir, bueno, voy a buscar el 85 aquí, pero bueno, aunque apareciera el 85 aquí, se necesita hacer el estudio, porque este 85 que apareciera, que no aparece en todo caso, pero si hubiera algún 85 aquí y su correspondiente calificación en física, bueno, eso es para un alumno, pero ¿cómo será para los demás? Entonces, aquí lo que se busca es, a ver, si alguien saca 85, más o menos, ¿qué se esperaría de él? O sea, como es una calificación a futuro, no lo podemos saber con exactitud. ¿Qué se esperaría de él? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Dale. Entonces ahí está la tabla. Y aquí, ya que dedujimos que los puntajes de física son la Y y los puntajes de álgebra son la X, pues hay que hacer las sumas. Esta sería la suma de X. No me voy a detener haciéndolas. Ustedes pueden pausar el video y comprobar que las sumas están hechas de manera correcta. ¿Sí? Que la suma de estos da 743, que la suma de Y da 780. Aquí se multiplican X por Y en cada renglón, o sea, 89 por 87. A ver, eso sí lo voy a hacer.
¿Cuánto sería? 89 por 87. 7.743. Aquí está. Y luego en el segundo renglón, 58 por 71. Entonces, a ver, 58 por 71. 4.118. ¿Ya ven? Y así todos, ¿no? Y la suma de esta columna es la que se llama suma de XY. Luego elevo al cuadrado. Por ejemplo, ¿cuánto es 89 al cuadrado? A ver, ¿cuánto es 89 al cuadrado? 89 por 89, 89 al cuadrado, eso me da 7.921. Aquí está. Es la x al cuadrado. Todos estos los voy a elevar al cuadrado. Me va a dar esta, a ver, 73 al cuadrado. 73 por 73, ahí para rápido. 5.329. Ahí está, 5.329. Lo mismo con la columna de las y cuadradas. Tomo las y y las elevo al cuadrado. Sus respectivas sumas me va a dar suma de x cuadrada y suma de y cuadrado. Les digo, no me voy a detener haciendo las sumas. Ustedes pueden pausar el video y comprobar que estas sumas están correctas. ¿Ok? Entonces, necesitamos el formulario. Vamos a tomar nota de las fórmulas. ¿Sí? Aquí, este 10, bueno, vamos a acordarnos de la fórmula. Déjeme ver si lo tengo por acá. Aquí lo tengo dividido en este archivo Word. No, pero aquí está en otra. Déjeme le regreso para que podamos ver las fórmulas. Esta es otra cosa, esta es otra cosa. La desviación media, todo eso. Acá está. Acá está el archivo. Vamos a ver las fórmulas. Ahí están las fórmulas. De hecho, ustedes ya deben tener el formulario, ¿verdad? Deben tener el formulario. Aquí voy a dividir la pantalla. Eso me lo enseñó una alumna del sexto C. Se lo agradezco. Ella sabrá quién es. Se lo agradezco mucho. Debe estar viendo este video. Muchas gracias. Me ha sido de mucha utilidad el tip que me dio para dividir así la pantalla. Gracias. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué me dice para calcular M? Bueno, para calcular la pendiente de la recta, tenemos que usar el número de datos bivariados. O sea, número pues, de pares ordenados. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos bivariados. Entonces, por eso es que aquí la n la puse como 10. Ahora, la suma de XY. ¿Cuál fue la suma de XY aquí? 743. Perdón, esa fue la suma de X, la de XY. 58.413, aquí está, sustituyó 58.413. Menos la suma de X, la suma de X fue 743, acá está. Por la suma de Y, que fue ¿cuánto? 780, aquí está. Abajo otra vez la N, 10, por la suma de las X al cuadrado. La suma de las X al cuadrado fue 56.203, aquí está. Menos la suma de las X, que fue 743, elevada al cuadrado, aquí está. Haciendo las operaciones, aquí se acostumbra usar 3 decimales, aquí no hay de que M y B deben tener el mismo número de decimales que los datos, no, aquí siempre, no importa el problema que tengamos, siempre va a haber 3 decimales. Y bueno, lo mismo hago la sustitución en B, aquí está, ahora suma de Y, a ver, híjole, apenas va a alcanzar, bueno, a ver, suma de Y, ¿cuánto fue Y? Suma de Y 780, aquí está, ya los puse. Y luego, por suma de X cuadrada, suma de X cuadrada es 56.203, ahí está. Y luego, menos suma de X, la suma de X es 743, aquí está. Luego, por suma de XY, la suma de XY es 58.413, aquí está. Y abajo es lo mismo que en la parte de arriba, es N, que es 10, por la suma de X cuadrada, vean que es lo mismo abajo, acá y acá. Suma de X cuadrada, pues es 56.203, menos la suma de las x al cuadrado, la suma de las x fue 743, pero lo tengo que elevar al cuadrado, ahí está. Y el resultado es, con 3 decimales, es 43.831. Entonces, la recta numérica sustituimos M y B aquí. M fue .460, pues ahí está, por X. Se acostumbra a usar las X mayúsculas. En geometría analítica se acostumbra a usar en minúsculas, pero ya en estadística se acostumbra a usar en mayúsculas. Entonces, .460x más 43.831 como la ordenada al origen, y eso va a ser igual a y. Ya está, ya tengo la ecuación de la recta. Nota, es apropiado expresar la pendiente y la ordenada al origen con 3 decimales, ahí lo dice, sin importar el número de decimales que tengan los datos. Ya lo tengo, ahí está la ecuación. Esta es la recta de regresión, ¿sí? Esta es la recta de regresión. Si me la piden, ya la tengo. Esa es. Bueno, seguimos. Los datos se pueden introducir al programa Excel para visualizar el diagrama de dispersión.
Bueno, yo aquí puse los datos y los hice en una hoja en Excel. Sin embargo, la hoja que les he manejado, esta, tiene para hacer el diagrama de regresión. Aquí está, solamente tengo que meter los datos. ¿Cómo se meten los datos? Aquí primero meto las X y luego las Y y hago el cálculo. A ver, lo voy a hacer. A ver, lo voy a hacer. En este caso ahora vamos a hacerlo así. Y vamos a ver cuáles fueron los datos. Creo que ya me pasé. A los que esta era la de las fórmulas, ¿no? Tenía que haber sido el PDF. Ahí está el PDF. Ahí están los datos. Son estos. Entonces, primero meto las X. Entonces ahí va. Tengo que empezar desde el principio, porque si no, ahí la celda A2. Entonces ahí voy a poner las X. 89, 58, 66, 77, 73, 81, 86, 67, 63 y 83. Ya introduje las X, son estas. Ahora voy a introducir enseguida las Y. 87, 71, 78, 82, 78, 77, 82, 73, 70 y 82. Ahí está. Entonces ya tengo introducidos los datos. Me vengo aquí a decir que los procese, que no son datos no agrupados, sino que son de una regresión lineal. Entonces le doy aquí donde dice regresión lineal y le pongo procesar. Y aparentemente no hizo nada, pero sí, porque acá abajito ya me da la información. Me dice, bueno, aquí le puse n minúscula, le tengo que corregir, tiene que ser n mayúscula, porque son datos bivariados, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño errorcito. Bueno, ya les dije, pues no soy experto programador y sí me llega a fallar. Pero bueno, la suma de las X fue 743. A ver, vamos a checar. Sí, 743, aquí está. Ahora la suma de las Y fue 780 y aquí está el 780. La suma de X y 58.413, aquí está. Ya lo hace todo. La suma de las X cuadradas, aquí está. Y la suma de las Y cuadradas también aquí está. Son iguales, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hasta me calculó el coeficiente de regresión, que es punto 88. Si recuerdan, si está entre 0.5 y 1 o entre menos 1 y menos 0.5 es una relación fuerte. Aquí está entre 0.5 y 1, es decir, es una relación fuerte, positiva, fuerte, es decir, a mayor dominio del álgebra, pues mejor calificación en física, ¿verdad? Es lo que me estaría diciendo este coeficiente de correlación, que bueno, todavía no les he dicho cómo calcularlo, pero ya lo calculo aquí la hoja. Bueno, aquí me da la ecuación, claro, me va a dar con un montón de decimales porque pues no le he dicho que lo redondeé, pero bueno, punto 459.8 es punto 460 y 43.831, pues aquí está, ¿verdad? Claro, hay más decimales, bueno, el redondeo es este. Y entonces, esa es la recta de regresión, correcto. Entonces, dice recordar que n es igual a 10 y que es el número de pares ordenados, esos son los datos bivariados. Ya tengo la ecuación de la recta de regresión lineal o recta de mínimos cuadrados, que también se le llama. Muy bien, entonces le seguimos. Ahí está la gráfica, precisamente por eso lo puse aquí. Vamos a ponerla aquí que me dé la regresión. Claro, aquí me la da más pequeñita que como me la da acá en el libro. A lo mejor si le quito todo esto ya me lo da más ampliado. Sí, parece ser que sí. Me lo va a dar un poco más ampliado. A ver. Pues sí. Pero bueno, ahí están los datos. Y ahí está la recta que mejor se ajusta. La que más cerca pasa. Estos que están abajo tienen error negativo, estos que están arriba tienen error positivo y pasa por 2 puntos, que es lo deseable. Mientras pase por más es mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la recta que mejor pasa. Pudieron haber sido otras, pudo haber sido, no sé, por ejemplo, a ver, podría ser esta, por ejemplo, pero esa queda muy lejos, ¿no? O esta de acá, perdón, aquí, esta de acá, así, un poco inclinada, o esta otra más así, bueno, ahí no sería eso, otra más así, a lo mejor por acá. No, la que mejor pasa es la que está en negrita ahí, esta. ¿Sí? Entonces, bueno, ya
vimos el cálculo bueno, en la gráfica, se llama diagrama de dispersión. Para este valor, aquí a lo mejor me da sus coordenadas, a ver si lo pongo aquí. Bueno, no, esta vez no quiso darme sus coordenadas. A veces, ahí está. Por ejemplo, ahí 63,70, ahí se alcanza a ver, ¿no? A ver, 63,70, es decir, 63 en X y 70 en Y, ¿verdad? Aquí está 70 en Y 63 en X, ¿verdad? Y ahí está, ese es el diagrama de dispersión. Y ahí se ve cómo se ajusta la recta. Sale. Seguimos. Aquí lo tenemos, es el diagrama de dispersión. Y vamos a responder la pregunta. El valor de la pendiente proporciona información al respecto. Quiere decir que por cada punto que aumente la calificación de álgebra, el de física aumentará 46.46, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, casi medio punto. ¿Sí? O bien por cada punto que se baje en álgebra, pues se reducirá a 0.46, ¿verdad? Eso es lo que significa la pendiente. Y la ordenada al origen, aquí la ordenada al origen también es útil. Significa que en el caso extremo de tener 0 en álgebra, se espera que la calificación en física sea de 43, porque este fue el valor de la B, ¿verdad? O sea, al redondear, 44. Ahí sí, se tiene que hacer un redondeo. La Y tendría que redondearse al mismo número de decimales que tienen las otras Y. O sea, aquí todas las Y son enteros, ¿no? Tienen 0 decimales. Entonces, si a la hora de aplicar la ecuación me da con algún decimal, pues tengo que redondearla a 0 decimales. Si aquí hubiera un decimal, al hacer el cálculo con la ecuación lineal, pues tengo que dejarlo en un decimal. Si aquí hubiera 2, lo mismo, 2. ¿No? Así. Entonces, en esto, por eso es que aquí estoy redondeando. A ver, déjenmelo pasar por acá. Ahí está, bueno. Es el diagrama de dispersión. Ah, sí, aquí lo estoy redondeando. ¿Eh? Que si alguien saca 0 en álgebra, pues sacaría 44 en física. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí le atinó a toda la teoría, sabe la teoría. ¿Sí? Pero los problemas de aplicación de física, a lo mejor ahí le fallaron porque no sabe despejar, no sabe manejar algebraicamente las fórmulas, porque tiene 0 en álgebra. ¿Verdad? En el caso extremos, por supuesto, es lo que significa. Y aquí está el cálculo de coeficiente de correlación, que bueno, la fórmula, a ver, vamos a verla aquí, a ver, vamos a ponerla de este lado, y vamos a ponerlo de este, ahí está, así como me enseñó la joven, que le vuelvo a agradecer, porque esto sí no me lo sabía. A ver, ¿dónde está la fórmula de la correlación? Aquí está. Entonces dice n, ¿se acuerdan que n era 10, verdad? Bueno, está 10. Luego, suma de las xy. Entonces, bueno, eso era 58.413. Aquí lo podemos ver en, bueno, voy a borrar el diagrama de dispersión. Ya vamos a ver acá. Suma de xy, 58.413, ¿verdad? Y luego me dice menos suma de x por suma de y. Suma de x fue 743, suma de y fue 780. Abajo, esto es el denominador de la m y la b, es lo mismo, ya lo habíamos calculado, aquí lo tenemos. Aquí lo único que se agrega es esto, n, que es 10, por la suma de las y cuadradas. ¿Cuál fue la suma de las y cuadradas? 61.108. Entonces, tenemos ahí 61.108 menos la suma de y, que fue 780 elevado al cuadrado. Haciendo los cálculos que ustedes los pueden hacer, con 3 decimales resulta 0.887, que es lo que me está dando aquí. 0.887, ¿verdad? Y entonces se ve que sí hay una correlación apropiada y que el análisis que vamos a hacer a continuación es válido. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, bueno, me preguntan, ¿cuál es la calificación esperada en física de alguien que tenga 85 en álgebra? Entonces aquí lo hacemos. De acuerdo al valor se tiene que la correlación lineal entre las dos variables es fuerte, por lo que se considera que el pronóstico puede ser de ayuda. La estimación de la calificación de física para una de álgebra de 85 puntos es, vamos a sustituir en x el 85. La ecuación es esta. Entonces aquí vamos a sustituir el 85 y hacemos cálculos y obtendremos la y. Obviamente la y tendrá que ser con enteros, porque pues todas las y están con enteros. ¿Eh? Entonces aquí sustituimos 85, hacemos el cálculo, le sumamos esto y me da 82.93, que redondeo a 83 y ya terminé. Este es el resultado de este ejercicio. Les digo, aquí esto no lo vamos a estudiar. El error estándar. Tiene que ver con la desviación estándar, pero de la recta. Es un poquito más complicado y bueno, eso ya no lo vamos a manejar. ¿Sí? Ahí está resuelto el primer problema. Bueno, aquí hay una explicación de lo que el Excel me puede dar. Esto no lo hace la hoja. Pero bueno, ahí está
Ya resuelto. Aquí dice, cabe hacer notar que cuando la variable x adopta valores consecutivos, aquí no, ¿eh? Aquí adoptó valores diferentes, pero cuando adopta 1, 2, 3, 4, 5, o 21, 22, 23, 24, 25, entonces cuando adopta valores consecutivos, así como lo acabo de decir, empezando por el 1, aunque no necesariamente también puede empezar por otros valores, se denomina serie de tiempo. El siguiente es un ejemplo de recta de regresión con series de tiempo. A ver, vamos a ver el siguiente. Dice, en un grupo de casetas de cobro en una carretera, el número promedio de vehículos automotores que pasan por minuto en los 6 últimos días se da en la siguiente tabla. Determinar la ecuación de la recta de regresión. Estimar cuántos circularán en promedio por minuto, o sea, cuántos automóviles, el día de mañana, que es el día 7. El coeficiente de correlación. El error estándar dijimos que ya no. Y aquí está la tabla. Me dicen que, bueno, a ver, que en el día 1 circularon 45 automóviles por minuto en las casetas. ¿Va? El día 2 pues fueron 43 automóviles por minuto en promedio. El día 3 fueron 38 y así como que va bajando, aunque aquí volvió a subir de 35 a 41 el día 5 al 6. Y quieren saber pues el día séptimo qué va a pasar. Entonces dice, los valores del número de día corresponden a la variable independiente x. Este es un problema típico de series de tiempo. Además, aquí la y, esta va a ser la y, esta columna va a ser la columna de las y, porque aquí me están preguntando para el día 7 cuántos se esperan. ¿Cuántos se esperan? Entonces la incógnita está en esta columna, por lo tanto esa es y esta debe ser la columna de las x. Perdón. Ahí está. La suma, pues 21 de las x, la suma de las 10 es esto, x por y, 1 por 45, 45, 2 por 43, 86, 3 por 38, 114, y ahí se saca. Aquí 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y su suma da 91, y aquí la y cuadrada, 45 al cuadrado es 2025, 43 al cuadrado es 1889. Les digo, ustedes lo pueden comprobar. Y aquí, entonces, nos remitimos nuevamente a las fórmulas. Déjenme, ahí está, ya las acabo de pasar. Déjenme remitirme a las fórmulas. Ahí está. Estas son para calcular la pendiente y la ordenada al origen. Aquí, ¿cuántos datos tengo? Son 6, ¿verdad? Entonces n vale 6. La suma de xy fue 812. Aquí está. Menos. La suma de x, que fue 21. Ahí está el 21. La suma de y, que fue 239. Ahí está el 239. Abajo, otra vez n, que es 6. La suma de x cuadrada da 91, menos la suma de las x, que fue 21, todo elevado al cuadrado. Ahí está. Y esto da menos 1.400, con 3 decimales. Y lo mismo con la b, con la ordenada de origen. Se suma de y, ¿cuánto fue la suma de y? 239, ahí está el 239. Por la suma de x al cuadrado, la suma de x al cuadrado fue 91, ahí está el 91. Menos. Suma de x es 21, tenemos el 21. Suma de xy es 812, ahí está el 812. Abajo, otra vez 6, 91. El de abajo siempre es igual en ambas. Esta. Y aquí resulta con 3 decimales que es 44.733. Por lo tanto, la ecuación va a ser menos 1.400x, porque dio negativo aquí, más 44.733. Aquí, bueno, esto debía haber ido por abajo, pero bueno, el diagrama de dispersión junto con un segmento de recta de regresión se muestra en la siguiente gráfica realizada en Excel, ¿no? Ahí está, aquí está amplificado. También lo podría yo hacer aquí con esta, volviendo a meter los datos aquí, todo eso. Lo único que tendría que hacer es limpiar el problema anterior, ¿no? Aquí le ponemos borrar, me pregunta que si desea borrar todos los datos, le digo que sí, salgo y ya los borro. Ahí está. Entonces aquí meto las x, luego las y y hago lo mismo que hace rato, no lo voy a hacer aquí. Y tendremos el resultado, ¿no? Entonces, bueno. El coeficiente de correlación, lo mismo, ocupamos la fórmula para el coeficiente de correlación. Ahí está, es esta. Dice n, que vale 6, por la suma de xy, que fue 812, por menos suma de x, que fue 21, por suma de y, que fue 239, y así abajo lo mismo. Y el resultado me da menos 0.686, con 3 decimales. Aquí, estos 3 puntos que sí que había más decimales, y que esto es un redondeo, este aproximadamente igual es un redondeo. La correlación es negativa fuerte, puesto que el valor está entre menos 1 y menos 0.5, entonces está bien. Si hubiera salido entre menos 0.5 y 0.5, entonces ahí le paro y digo, no, ya,
Esto no va a servir. Incluso yo puedo calcular primero el coeficiente de correlación y me ahorro el cálculo de las columnas. Porque si esto da entre menos 0.5 y 0.5, ¿para qué hago el cálculo de las columnas? Pues no va a servir. El coeficiente de correlación me dice que es débil la relación, entonces ¿para qué? ¿Sí? Entonces, incluso conviene hacer mejor primero el coeficiente de correlación antes que las columnas. Bueno, aquí ya lo hice al revés. Al fin no fue trabajo en balde porque sí funcionó. Entonces, dice, como la correlación es negativa, se tiene una relación lineal en donde al pasar el número de días va disminuyendo el flujo vehicular. Eso me lo dice la correlación. Y también la pendiente, la M, es negativa, también me dice lo mismo. Que al pasar los días se va reduciendo el número de automóviles por minuto que va pasando en las casetas. Dice, la pendiente de la recta de regresión proporciona mayor información. Bueno, aquí está. Dice, en efecto, si m es igual a menos 1.4, cuyo valor negativo confirma que al pasar los días se reduce la presencia de los autos a razón de 1.4 autos menos por minuto, o aproximadamente 3 autos por minuto cada 2 días. Es lo mismo, es una interpretación. Pero bueno, seguimos. La ordenada al origen indica que en el día 0, o sea, un día anterior, pasaron 44.7, aproximadamente 45 autos por minuto. ¿Sí? Es lo que me indicaría la ordenada al origen. Ahora, la ecuación es menos 1.4x más 44.77 y donde hay x vamos a sustituir el número de día donde yo quiero saber la información. Es el día séptimo, ¿verdad? Entonces sustituimos el 7, hacemos los cálculos y me da aproximadamente, se esperan 35 vehículos por minuto. Este dato es una ayuda para planear el número de cobradores que tendrán que estar mañana atendiendo las casetas para hacer el flujo ágil. Por supuesto que el pronóstico no es exacto, pero es mejor que nada, como decía Lord Kelvin. Muy bien. Por otra parte, hay que ser cuidadosos al interpretar los resultados. Tratar de pronosticar varios días a futuro puede ser de poca utilidad, puesto que las condiciones cambian y será necesario calcular una nueva recta de regresión con los nuevos datos que se van generando. Asimismo, para la toma de decisiones, además de considerar el tratamiento matemático, es conveniente valorar la experiencia, criterio y habilidad de la persona encargada pues, de tomar las decisiones, ¿verdad? De hacerlo, lo que redundará en buenos resultados, ¿no? Ahí está. Bueno, hasta aquí llega el video. Estos son dos ejemplos de regresión lineal y en el siguiente video vendrán los que ustedes deben resolver de práctica con su debida respuesta. Cualquier duda, por favor, ya saben, a mi correo electrónico donde será un placer apoyarles. Aquí termina el video. Hasta pronto.